Ahí está sonando el pito. Ok, entonces Jerry me toca ponerla mientras tanto en pendiente. Rubén Darío, ahí está Rubén Darío. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Cómo vas? David Felipe González. David Felipe. Acá, profe, presente. Ok, bien, gracias. David Felipe González, listo. Jonathan David Jiménez. Jonathan. Presente, profe. Ronnie Andes. Ah, listo, gracias, Jonathan. John Freddy Melo. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches, John Freddy, ¿qué más? William Daniel Muñoz. Presente, profe. Hola, William Daniel. ¿Ahora se puso gafas, su señoría, o qué? ¿Siempre he tenido gafas? No fregues. Pero entonces es la gorra la que no lo deja ver. Yo creo más bien. Ah, bueno. Jorge Andrés Reyes. Presente. Ok, Jorge, no te vemos, no te vemos. Ah, ok, vale. Listo, gracias. Wilber Armando Rodríguez. Wilber, definitivamente se retiró. Sí, ¿no? Qué vaina. Bueno. Jenny Andrea Rodríguez. Jenny. Jenny Andrea Rodríguez León. Jennifer Camila Ruiz. Jennifer Camila Ruiz. Laura Vanessa Sanabria. Sí. Hola, Laura. Jimmy Daniel Sánchez. Presente, profe. Hola, Jimmy. Otro que está usando, lo que está usando ahora es gorra. Gorra al Sí, revés. señor. Ah, bueno. Gorra, ¿eso es un gorra al estilo rapero? ¿Cómo es eso? Algo así. Ah, bueno. Karen Lorena. Presente, profe. ¿Dónde estás, Karen Lorena, que no te veo? Ay, no puedes mejorar la luz. Tienes que mejorar un Profe, poquito. es que no tengo luz. Ahí está sin luz y eso. Están haciendo un arreglo en la cuadra. Ay, sí, hay zonas que han quitado la luz estos días, ¿no? Sí, señor. Estoy pegada a la ventana para que me pueda. Ah, bueno. Ok. Michael Steven Zárate. Buenas noches, profe. Buenas noches. Al hombre sigue sin Transmilenio. Sí, ya voy llegando, profe, a la casa. Ah, bueno, pilas, juicioso, gracias. Emilia Patricia Cruz. Emilia Patricia Cruz. Bueno, hablando de Emilia Patricia Cruz, me dice ella que ha estado muy embolatada. Ella es la que está supliendo, primero fue Marta, después fue Patricia, pero me dice que ella no puede seguir haciendo la monitoría. ¿Quién se apunta a hacer la monitoría de las clases? Porque toca que haga las de las dos clases, me imagino. ¿Cierto? O Patricia seguiría en la otra clase, no sé. Pero en esta clase me dice ella que de pronto no podría apoyarnos. Entonces, si alguien se quiere apuntar, ¿quién se quiere apuntar a...? El tema de la monitoría básicamente es estar muy pendiente de los compañeros en el sentido de que están todos, de que faltan, la información que podamos entender de lo de lo que les está pasando, pues para el tema de la asistencia por un lado, y lo otro es sencillamente llenar el parcelador docente. Básicamente son esas las dos tareas. No es tampoco un tema así muy complicado. ¿Quién se quiere apuntar? Hacemos una votación. A ver, candidatos. Diego, profe. ¿Quién se apunta? ¿Quién? Marcela Escudero es una candidata.
Diego Celi, profe. ¿Quién? ¿John Freddy Melo? ¿O Diego Sí, Celi? señor, Diego Celis. Diego, profe. ¿Diego Celi por unanimidad o cómo es la cosa? ¿Hacemos votación o definitivamente queda? Porque también Marcela quiere apoyar. Profe, pues ahí que quede él como principal y de pronto algún día que no pueda estar, pues yo lo apoyo. Ok, entonces Diego Celi Señor. nombrado por unanimidad representante del grupo. Bueno, muchas gracias, compañeros. Bueno, gracias. Me tocó, dice, bueno, me tocó. Confiamos en usted, Diego. Bueno, vale, listo. Ok, Diego entonces representante mundial del grupo. Listo. Ok. Xiomara Andrea Méndez. Hola, profesor, buenas noches. Hola, Xiomara, ¿cómo vas? Hoy sí no tienes Bien, tapabocas. gracias. No. Bueno, muy bien. Luis Anderson finalmente se retiró también. Sí, cierto. Bueno, William Steven Mendoza. Presente, profesor. Hola, William, ¿cómo vas? Muy bien. Qué me alegro. Leonardo Vega. Presente, profesor. No te vemos, Leonardo. Profe, voy saliendo del trabajo hasta ahora, no puedo conectarme por cámara. Qué pena. Ok. Bueno. Angie Alejandra Bautista. Presente, profe. Hola, Angie. Angie Alejandra, ¿cómo te gusta que te digan más, Angie o Alejandra? Alejandra. Aleja. Ok. Edwin. ¿Dónde está Edwin? Hola, profe, buenas noches. Buenas Presente. noches. ¿Qué hubo, Edwin? ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo me le ha ido? Bien, profe, qué pena no haber podido asistir ayer. La verdad no sabía que empezaba ya. Que arrancábamos, bueno, Sí. ponerse al día, pero bueno, hoy yo los pongo al día otro poquito. Cristian Eduardo Cano. Cristian. ¿Dónde anda Cristian? Que no lo veo tampoco hoy. Presidente, profe, buenas noches. Qué pena con su merced. Es que no me está funcionando el celular, pero ya. Ah, ok. Bueno, hola Cristian. Listo. Luis Fernando Castañeda. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Ahora sí lo vemos. ¿Cambió de gafas también o qué, Luis Fernando? No. Siempre las he tenido. Ah, pero ahora sí se le ven más grandes. O es que estoy viendo hoy más. Estoy como el lobo feroz en Caperucita, las estoy viendo mejor. Bueno. Carol Eliana González. Presente, profe, buenas noches. Hola, Carol. Hola, profe. Pero no te vemos solo la foto. Profe, es que no estoy en la casa, estoy en la calle. Ah, ok, bueno, listo. Jenny Alejandra Hernández. Presente, buenas noches. Hola, Jenny. Jenny, estás todavía trabajando, ¿cierto? Bueno. Sí, señor. María Camila. Hola, profe, presente. Hola, María Camila, ¿cómo vas? Bien. Bueno, gracias. Diana Lorena León. Presente, profe. Hola, Diana Lorena, ¿cómo vas? Bien. Me alegro. Viviana López. Presente, profe. Hola, Vivis. ¿Qué más? Bien, profe. Ah, bueno, me alegro. Jonathan José López. Jonathan, ¿qué está pasando con Jonathan? Alguien si lo conoce, que si charlen con él, porque ya lleva 2 fallas. Michael Steven. Michael Mogollón. Presente, profe, buenas noches. Hola, Michael.
No te vemos. Vale, ok, listo. Gracias. Vivian Indira Ojito. Presente, profe. Hola, Vivian, no te vemos tampoco. Profe, voy en el beat. Acá estoy. Voy en el beat. Ah, bueno, vale. Listo, Tutran. Laura Catalina Ramos. Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿cómo vas? Bien, sí, señor. Ah, bueno, me alegro. ¿Estás saliendo del trabajo o qué? Sí, ya hoy que viene a la casa, es que me tocó salir, pero ya hoy rumbo a la casa. Ah, bueno, listo. Okay. Jenny Paola Rincón. Jenny Paola Rincón. Ah, ya también creo que se retiró, ¿no? Bueno. Juan David. Ya estás por ahí, ya te vi. Presente, profe. Hola, Juan David, ¿qué más? Diana Valentina. Bien, sí, señor. Presente, profe. Hola, Diana Valentina, ¿en qué andas? Hola. Ok. Gracias. Bueno. Fernando Rojas. Ah, pero él también como que se retiró, ¿no? Fernando Rojas. Michael, ¿qué pasó, Michael, ayer? Presente, profesor. Yo, Michael, ¿qué pasó ayer? Cuéntemelo todo. No, es que tenemos un problemilla ahí con la universidad, entonces estamos solucionando. Entonces, por eso fue que no me presenté ayer. Pero ya me informaron que siguiera normal, a ver qué sucede. Ah, bueno, arregle sus problemas. Sí, Lo señor. importante ahorita es que sigamos utilizando los canales, ¿no? Porque de todas maneras el tema sigue a flote, entonces toca seguir utilizando los canales virtuales lo más que se pueda y seguir insistiendo en la solución de los problemas de forma virtual. Es un poco más difícil como todo, pero es mejor seguir insistiendo. Sí, señor. Sí, ahí tuvimos una reunión con el decano de administración y con Alex, y por eso fue que estoy en las clases hoy. Ok, perfecto. Y un inconveniente, entonces, por eso fue que no me presenté ayer, pero me dijeron que le comentara a usted, no sé si después se comunicarán con usted, profe. No, tranquilo, listo. Siga aquí juicioso, tiene que ponerse al día. Ayer ya perdí una clase este hombre. Sí, señor. Bueno, Johan Sebastián. Ah, este también, hombre, está retirado. David Felipe, ¿segura? David Felipe. David Felipe. Profe. ¿Qué se me hizo, David Felipe? Ya le había puesto falla. ¿Dónde está David Felipe? Ah, ahí está. Listo. David Felipe, no lo ve, hombre. Ah, bueno, sí. Está un poquito alejado, David Felipe. Sí, señor. Tengo un computador. Ok, bueno. Jessica. Lorena Ospina. Jessica, Lorena, ¿no está? Samuel Esteban Grande. Samuel. Presente, profe. Hola, Buenas noches. Samuel. Buenas noches. Ok, gracias. Víctor Manuel Andrade. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasó ayer, Víctor Manuel? Profe, asistí, pero llegué tarde. Ah, ok. Bueno. Jorge Eliezer Vargas Carreño. Buenas noches. No te oímos, Jorge Eliezer. Te vemos, pero no te oímos. Haga así, Jorge Eliezer. Profe, Jorge creo que escribió en el grupo que tiene problemas de internet o algo así. ¿Sí? Jorge. Dice, profe, buenas noches, tengo problemas con el internet. Bueno, vale, listo. Y Viviana Marcela Escudero. Sí, señor, profe, acá estoy. Vale, listo. Profe, a mí no me llamó.
Ay, ¿a quién? Giancarlos. Profe, a mí tampoco. Administración. Chico, yo sí lo llamé, sino que es que no debió llegar su señoría. ¿Quién llegó ahorita? A ver. Giancarlo. Tico. ¿No lo llamé? ¿No estás en lista o qué? ¿Cómo es el apellido, Giancarlo? Vargas Rodríguez. Ah, sí, pero aquí está. Ya te escribí, Giancarlo Vargas Rodríguez. Sí, o sea, está. ¿Sí, listo? Sí, sí te había llamado, ¿no? Bueno, en todo caso, ahí está con la. No está la falla. ¿Quién más llegó? A mí tampoco me llamaste, profe. ¿Con quién? ¿Juan qué? Juan Carlos Montenegro. ¿Juan Carlos qué? Montenegro. Montenegro. Pero tú sí estás en lista. Como que no estás en lista. Mogollón, mogollón. Eres de administración, ¿cierto? ¿Contaduría? A ver, miramos otra vez. Está Melo, está Muñoz. No, no estás en lista. Está Méndez. ¿Cómo es el nombre? ¿Juan Carlos? Juan Carlos Montenegro Valeriano. Juan Carlos, ¿cuál es el primer apellido? Montenegro Montenegro Valeriano. Valeriano. ¿Sí sabe que mi cuarto apellido también es Montenegro? El apellido de mi mamá, el segundo apellido de mi mamá. Se llama Martínez Montenegro, se llamaba ella. Montenegro. ¿De dónde es ese apellido? ¿De dónde eres tú? ¿O es tu mamá, no? Es que tu papá, ¿de dónde es? No eres de acá, Bogotá, profe. ¿De aquí de Bogotá? Celular. Juan Carlos, celular. 300 528 528 1381. 1381. Mándame ahí por favor por el WhatsApp la cédula que es tu cédula de identificación y el email, por favor, ¿sí? Vale. ¿Alguien más falta o ya estamos todos? Yo, profe, Camila Ruiz, de Contaduría. Ok. Ya llegaron, listo. Profe, yo, Jenny Rodríguez. Jenny Rodríguez, ¿dónde andaba? Ay, profe, es que salí tardecito del trabajo y hasta ahora llegué corriendo. Jenny Rodríguez González. Rodríguez González Diana. No, ¿dónde estás? No, Jenny Andrea Rodríguez León, Contaduría. Ay. Jenny Andrea, sí, listo, ya estás aquí. Vale. Ok. Gracias, profe. Bueno, muchachos, entonces ahora sí, vamos rápido de nuevo al... Profe, qué pena, una cosita. Señor. Con eso que mis compañeros me hicieron el favor de colocarme, tengo dos dudas. Una, ¿qué es lo que me toca hacer como tal? Y la otra es una sugerencia que me enviaron los compañeros ya. Dijo que para que empezara a ejercer, que les hiciera un favor y comentara una cosita. Sí. ¿De esta materia o de la otra? No, de esta o de la otra, no. Ah, bueno. Ya le preguntaré si me toca también, que creo que no. Ah, ok, bueno, vale. No, lo que básicamente, tal vez la labor que más aporta a todo el tema de la monitoría como tal, pues es ayudar a los compañeros en la coordinación de las diversas tareas y ayudarle al profesor a hacerle ese seguimiento. Por ejemplo, lo que hacía Patricia
lo que hacía Marta, pues en la anterior. Entonces estaba coordinando ahí, ayudando a coordinar los temas, básicamente. De asistencia, ¿cierto? Entonces, pues para saber en qué están los compañeros. Y por otro lado, es llenar el famoso parcelador docente, parcelador que hay que llenar diariamente después de, hay que entrar a la plataforma, o sea, vamos a entrar a la plataforma y te muestro. Entonces, vamos a... Daniel, igual te apoyas conmigo para la asistencia en la administración de empresas y algo, ¿vale? Ah, sí. Pero bueno, un momentico, Edwin, ¿seguiste ahí en esa labor también o no? Edwin. Yo ya me autoproclamé ser el monitor de administración. Ok, bueno, entonces, pues para tenerlos a los dos organizados. Pues lo que pueden hacer es compartir también lo del parcelador docente, eso no tiene problema. Entonces, un día lo puede hacer Diego, el otro día lo puede hacer Edwin, no hay problema. Bueno. No hay problema, profe, eso sí ya fue por votación, me parece bien, Daniel, que ¿Cuál Daniel? Diego. Daniel, Diego, me toca perdón, Daniel y Diego. me salvé. Diego. Ok. No, mentiras. Cuente conmigo si algo. Muchas gracias, pa. Bueno, entonces vean, por este lado está Fundamentos de Microeconomía, que es la clase. Aquí entramos a la plataforma. Ya se han matriculado. ¿Cómo estamos el tema de matriculación? Profe, a mí no me ha dejado matricular. ¿No? No. A mí tampoco. Bueno, entonces... Uno no sale como la clave, no sé. La clave es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mírala acá. Listo. Pero a mí ni siquiera me pidió clave, profe. Sí, que no necesita. ¿No les pidió clave? No, No, señor. y no me deja acceder, dice que no hay nada, no hay contenido, no hay nada. A mí. ¿Y profe, se escribe por contaduría o por dónde? Por contaduría, sí. Por En este contaduría. instante está por contaduría público, segundo Contaduría. periodo nocturno. No, a mí sí me deja, o creo, profe, estoy revisando. Sí, profe, eso no pide ni matrícula ni clave ni nada. De pronto la compañera le tienen bloqueada la plataforma porque hay veces pasa eso. Bueno, yo también voy a revisar de pronto, puede ser que haya bloqueado algo también. A veces uno, por tratar de hacer más, hace menos, muchas veces. Voy a revisar también. Bueno, pero... No, profe, a mí sí me deja ingresar. Ok, vale. Entonces, vean, muchachos, acá dice parcelador docente. Entonces, yo tengo que configurarlo, ya lo voy a configurar con tu usuario y voy a configurarlo también con el de Edwin para que puedan entrar y llenarlo sencillamente. Bueno, es el parcelador docente. ¿Sí lo estás viendo? Sí, listo, profe. Vale, entonces es eso. Básicamente, y obviamente, pues ayudar a los compañeros en la coordinación y al profesor, pues al profesor para que podamos, temas de clases, talleres, etcétera, pues estar ahí como al día y pendientes, ¿vale? Listo, profe. Y, profe, la otra cosita es que, Señor. pues, algunos compañeros, muchos de hecho, pues han estado comentando el hecho de la llamada lista. Yo sé que es necesario que se haga la toma de la asistencia, pero nos demoramos bastante en ese proceso, profe. Entonces, a ver si de pronto habría alguna forma de que pudiéramos... La forma es que, por favor, tú me ayudes en la asistencia. Es decir, aquí, cuando uno entra al Zoom, después de que uno hace todo el tema de Zoom, aparecen las personas que han estado en la clase. Inclusive sale un listado en Excel, ¿cierto? Entonces, podemos sencillamente, digamos, suprimir un poquito de ese pedazo. Lo que pasa es que yo estoy utilizando, pues ahorita estos días, he estado utilizando la llamada lista, pues para conocerlos un poquito mejor. A mí me gusta un poquito interactuar en ese sentido.
pero yo sé que eso gasta un poquito de tiempo y la gente a veces se pone nerviosa con el tema. No, igual que es como buscar alguna alternativa, igual pues obviamente no está mal el hecho de tomar esta, pues porque hay que hacerlo, pero buscar como una forma para agilizarlo un poquito, pues porque si a veces se pierde como mucho tiempo, o pues se Sí, toma mucho tiempo, entonces los compañeros me estaban hablando de ese tema y pues ya que me colocaron en esto, pues aprovecho y para de decirle. acuerdo. De acuerdo. No, por eso te digo, fórmulas hay. La fórmula hay, que es esa. Inclusive, como les digo, ahí aparece quién llegó y quién no llegó a clase y aparece el listado de los que estuvieron y el tiempo inclusive que estuvieron. Eso lo saca Zoom automáticamente. Pues hay que hacer la conversión y hay que buscar el archivo, sale en Excel. Pues entonces, para evitarme eso, pues toca que me ayudes un poquito, Diego, en esa labor. Bueno, Y sorbe. vale. Bueno, muchachos, entonces, ayer habíamos visto más o menos cuál es el contenido de la clase. ¿Sí lo habían visto? Sí, señor. Ok. Entonces, vamos a mirar acá. Vamos a ver definiciones y conceptos económicos, ¿cierto? Que ese es el tema de ayer. Muchos me decían que no tienen. A ver, por favor, coloquémonos en. Voy a mutearlos a todos entonces. Aquí dice. ¿Dónde está el mute? Voy a mutearlos a todos para que. Mute all, ¿por qué? Porque si no, no me dejan continuar. Vale. Entonces. Tenemos un par de videos que ahorita los vamos a ver, definiciones y conceptos de economía, pero también vamos a mirar y estamos cambiando un poquito el pensum para que todos podamos entender desde la propia economía y darle un alcance más amplio. Entonces acá tenemos presentación de los fundamentos de economía, que es lo que estábamos viendo ayer, ¿cierto? Ya está grabada la primera clase y hoy vamos a ver mapa conceptual de microeconomía. Bueno, vamos a devolvernos un poquito con estos dos temas. Parece importante este video. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola a todos. En este video vamos a definir qué es microeconomía. Bien, pero para comenzar, recordemos el concepto de economía como tal. La economía es una ciencia social que estudia cómo los individuos o las sociedades usan, administran o manejan los recursos escasos para satisfacer sus necesidades. Entonces, esa es una definición sencilla, pero también clave, ¿cierto? Muy, digámoslo así, universal. Entonces, es una ciencia social, ya habíamos hablado de eso, ciencia social, la economía. Cuando decimos que ciencia social es una ciencia inexacta, ¿cierto? Trata sobre el ser humano y su comportamiento y estudia cómo los individuos o las sociedades usan, administran y manejan los recursos escasos para satisfacer sus necesidades. ¿Ok? Tomen nota, por favor. Voy a revisar dónde está el cuaderno de todos los compañeros. Tomen nota. Profe, yo no puedo tomar nota ahorita. De pronto en la grabación después la tomo nota. Bueno, listo. Muy bien. No crean, yo aprecio el esfuerzo de los que están, que nos toca trabajar. Yo sé lo que es trabajar y más en esta situación es complicado. Yo sé lo que es trabajar y estudiar al mismo tiempo. Es un muy buen esfuerzo, pero obviamente
pues eso se aprecia, eso se valora y hay que ponerse al día. Yo sé que es también más difícil, pues porque como uno trabaja tiene tantas cosas, pero hay que tratar de ponerse al día. Bueno. Michael Zárate, no te veo. ¿Estás escribiendo? Michael, no lo veo. Michael Zárate. Acá estoy, profe, pero es que acabo de llegar, ya voy a empezar a tomar nota. Ok. Rubén. ¿Estamos tomando nota? Sí, profe, estoy aquí tomando nota en el cuadro. Bueno, vale. Bueno, el grupo es un tricito grande, pero no importa, yo hago lo necesario porque todos aprendamos. Bueno, listo. Seguimos. Bien, esta parte es la definición de economía. Pero queremos saber qué es microeconomía. Bien, la microeconomía estudia el comportamiento y las relaciones de los agentes económicos individuales. El comportamiento y las relaciones de los agentes económicos individuales. ¿Cuáles son los agentes económicos? Recordemos. Las familias, empresas, el Estado y resto del mundo. Ok, muy bien. En microeconomía utilizamos los dos básicos que son las familias y las empresas, ¿cierto? Los consumidores y los productores, ¿cierto? Son la base, digamos, de la sociedad, de la economía. Las familias son la base de la sociedad, pero de ahí parte precisamente todo el modelo económico y de desarrollo de los países, ¿cierto? De la sociedad. Bueno, entonces, definición de micro. Los agentes individuales, o sea, estudia el comportamiento y las relaciones de los agentes económicos individuales, particularmente, ¿cierto? De las familias y de las empresas. Es decir, en primera instancia están las familias, y cuando decimos familias, sabíamos que pueden ser personas solas, supongamos, esta persona sola es ya parte de una familia, puede ser un núcleo familiar compuesto por 2 o más integrantes. Asimismo, están las empresas que tienen objetivos económicos bien definidos. Y también... A ver, alguien que me diga una definición de empresa sencilla. ¿Qué es una empresa? Unidad básica de producción, ¿cierto? Un ente, lo que llama uno empresa es un gran esfuerzo, ¿cierto? Cuando uno habla, estoy haciendo una empresa normalmente. Entonces, es como el emprendimiento, el esforzarse para lograr algo. Eso es lo que se dice de empresa, ¿no? Esfuerzo para lograr algo, lograr un objetivo, ¿cierto? Y ese objetivo se convierte en capital. O no necesariamente que se convierta en capital. Ese objetivo puede ser, porque es que hay muchos tipos de empresas. Digamos, hay empresas con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Entonces, las empresas con ánimo de lucro, pues obviamente sí es obtener beneficios, y las de sin ánimo de lucro normalmente es generar bienestar social o bienestar a la comunidad, ¿no? Entonces, esas, digamos, serían las... Es generar beneficios también, pero beneficios sociales. Y el otro son beneficios económicos. Tenemos a los mercados. La microeconomía se ocupa entonces de estudiar el comportamiento,
y las relaciones de los agentes económicos individuales, familias, empresas y mercados donde operan estos agentes. Recordemos que... Y obviamente los mercados donde operan estos agentes. Hay que estudiar también esos mercados. Los mercados son espacios físicos o no, donde se realizan operaciones de intercambio como la compra y la venta de... Entonces, una definición de mercado. A ver, John. Profe, Sí, sí. ¿Qué es un mercado? Es un intercambio, profe. Sí. ya no. Es un lugar físico o no, donde se intercambian. Intercambian. ¿Bienes y servicios? Sí, bienes y o servicios, ¿cierto? Sí, señor. Y, donde hay demandantes, ¿cierto? Y oferentes. Demanda y oferta. Sí, Okay. señor. Y donde tenemos que, básicamente, tres elementos de los mercados fundamentales. ¿Qué son? Oferta. Consumidores. Oferentas, consumidores. Oferta, demanda. O demandantes, ¿cierto? O sea, hay alguien que demanda, alguien que oferta y un producto, ¿cierto? Básicamente son productos. Lo que pasa es que ha evolucionado tanto normalmente el tema de los servicios. Antes el servicio era un valor agregado al producto. Así nació, digamos, el tema del famoso servicio. Pero ahora, si nos damos cuenta, está dando vuelta completamente y el sector servicios es el más grande que hay en los mercados, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre producto y servicio, básicamente? Y es un tema contable y es un tema... Lo tangible y lo no tangible, ¿no? Exactamente. Entonces, el producto exacto, pues, sí. es tangible y el servicio es intangible. Entonces, tiene cosas buenas como cosas, o no malas ni buenas, sino cosas, digamos, percibibles como cosas no tan fácilmente percibibles. Entonces, yo puedo medir, palpar, revisar los productos, más sin embargo el servicio como tal es mucho más difícil de cuantificar, ¿cierto? Precisamente. Entonces, uno tiene y también tiene que ver mucho con la percepción, ¿no? Es más subjetivo, el servicio se vuelve muy subjetivo. En cambio, el producto, pues, es algo más tangible y mucho más fácilmente medible y obviamente más objetivo, se va al objeto. Pero realmente, digamos, la economía ha cambiado tantísimo que si miramos, la mayoría de lo que se está moviendo en la economía es el sector servicios. El sector servicios casi está en el 70% de las economías. Entonces, lo que está generando trabajo es el sector servicios. Bueno, pero también vamos a ver un poquito más despacio ese tema de los servicios. Ok, entonces, analizando esos mercados, miramos qué más dice. De bienes y servicios. Dijimos que eran espacios físicos o no, porque aquí también hace parte el comercio electrónico. Eso es muy importante, ya les contaba ayer. Ahora, con la entrada en Internet, pues los mercados se volvieron virtuales, ¿no? O sea, y con la entrada de las famosas apps también, se está virtualizando mucho más la compra y venta de mercado, la compra y venta de servicios. Una de las empresas que se triplicó debido a esta pandemia, hay unas empresas que obviamente se quebraron, cerraron, hay unas empresas que crecieron. Unas empresas que más crecieron, ya creo que les contaba también, ¿cuál es? La famosa Rappi, ¿no? Rappi, con el tema de la mensajería debido a esta situación, creció a unos niveles, pues, casi el 300% mensual. O sea, debe ir en el 1000%.
Ha generado trabajo. Hay mucha gente que ha entrado a trabajar precisamente a Rappi, ¿no? Como mensajería, como modelo alternativo, como parte alternativa de trabajo. Sé de algunos ingenieros de sistemas particularmente que inclusive han entrado a trabajar a Rappi, pues buscando ingresos, ¿no? La situación no ha sido fácil, entonces hay que buscar la forma de obtener ingresos. Ok, entonces el Internet, hay unas dos plataformas, yo creo que las contaba también, se las contaba ayer, la más grande y es el mercado virtual más grande del mundo, es Amazon. Uno puede comprar cualquier cosa por Amazon, ¿cierto? O sea, es por Internet la compra. Y también uno puede comprar, o sea, y la otra parte, la contraparte china, pues tiene a Alibaba, ¿cierto? Uno también puede comprar con la app de Alibaba Express, ¿cierto? Puedes hacer compras desde China. ¿Alguien ha comprado por Alibaba? ¿Que nos comente alguna experiencia de eso? Por Alibaba, Sí, pero sí, profe, yo compraba. ¿Quién? Cuéntame, alguien que me cuente. Pues, profe, yo compré unos seguros para el carro y decía que duraba por lo menos 90 días en llegar, pero pues me llegó en mes y medio, por lo que venía desde China. Entonces, ¿Y lo compraste por la plataforma? sí, por la plataforma, profe. Y pues digamos, la ventaja es que el mercado es muy amplio y hay cosas que uno nunca ha visto porque pues es de allá, del otro lado, entonces hay muchas cosas diferentes que es interesante el mercado de ellos. Y son de buena calidad. También los compré hace como unos 5 meses y no me han molestado para nada, porque prenden con luces LED y todo, y para nada, no han molestado, de excelente calidad salieron y todo. Qué bueno. Bueno, entonces está funcionando ese mercado, ¿no? Está funcionando ese mercado virtual. Y pues digamos acá en Sudamérica, Linio, no sé si lo has escuchado, profe. Linio, sí. Acá en Sudamérica también es súper bueno y digamos, si las cosas están acá en Bogotá o en Colombia, te llegan en menos de una semana. Si está acá en Bogotá mismo, te llega al otro día. Ah, ok. ¿Y qué tan fácil es pagar en línea? Porque creo que hay un problemita de pagos, ¿no? O ya lo mismo con tarjeta de crédito y ya, listo. Tarjeta de crédito, pero también hay algunos, digamos, si son aquí en Bogotá y eso, hay algunos que te dan la oportunidad de pagar contra entrega. Ah, bueno, mejor aún, es interesante. ¿Quién fue la niña que compró por Wish? ¿Qué compró? Yo, profe, soy compradora compulsiva por internet. Compulsiva. Bueno, Sí, entonces, ¿por dónde he más comprado compro? maricaditas varias que uno dice, ¿en serio para qué compré eso? Y cuando llegan como, oh, yo lo compré, y como llegan más o menos en un mes y medio, es como el récord de llegar. Pero sí salen las cosas súper buenas. He comprado muchas maricadas, pero literalmente maricaditas varias y Sí. buenas. Pero ¿no te sale muy costoso comprar así tan poquito o eso ya ha mejorado los precios del envío? Y todo? de hecho sale Profe, mucho más barato comprar con ellos. lo que yo hago es comprar con la prepago. Con eso me sale 3.000 pesos, 2.000 pesos, porque a veces hay productos de solamente paga el envío. Ah, Y es ok. súper económico. Entonces, eso es lo que yo compro. Nunca mando una tarjeta de crédito porque me ocurrió de que pasé la tarjeta de crédito y me lo mandó Codensa 48 meses. No, mentiras, me lo mandó a muchos meses. Ah, ok. Entonces, lo que hice fue utilizar la de prepago y con esa, pues, pago mis 3.000 pesos o lo que sea y ya. Ok. Pero las tarifas están bajando, ¿cierto? Cada vez más económicas. Depende del Depende cómo producto, esté el profe. dólar. Depende también del dólar, sí. Eso es muy importante, ¿no? Tener en cuenta el precio del dólar. Pero, ¿qué decías, Diego? Que depende del producto, profe. Por unos, mi hermano y yo compramos muchísimo por AliExpress, que también es de China. Sí. Y depende de lo que uno compre, el envío prácticamente siempre sale gratis, que se demora un poquito en llegar, pues obviamente tiene que pasar todo el charco, pero por ejemplo nosotros tenemos un negocio familiar con búfalos, entonces las orejeras de los búfalos las mandamos a traer desde allá, menos de la mitad del precio de lo que salen acá. O sea, una cosa es, salen buenas, la economía, y en la mayoría de los casos ni siquiera se cobra envío. Ah, Entonces, qué bueno.
Depende, ¿no? Pues por ejemplo, si uno va a traer una cama, pues obviamente por lo grande que es, si hay envío y suele ser costoso, pero dependiendo de las cosas que uno traiga, por ejemplo, mi hermano compró hace poco un perro y todas las cosas del perro se los está trayendo de allá y normal, y sale muchísimo más económico que acá en Bogotá. De hecho, Increíble. es que el problema, lo que hace ese mercado tan fuerte son los precios. Los bajos precios. Es un Ellos- mercado los, de los pelea precios fuerte de son, bajo precio. los precios de ellos son, por ejemplo, yo hace un tiempo compré un reloj, de hecho todavía lo tengo, me tengo que cambiarlos porque se me quedó sin batería, Sí. 60.000 pesos, y uno acá consigue el mismo reloj en 200. Aparte, pues que se la pasan sacando promociones, entonces uno consigue las cosas mucho más económicas. Más económicas. Bueno, pues ese es el mercado de consumo masivo, ¿no? O sea, es un mercado que está en furor. Se supone que está cambiando ese tema del consumismo y que va a cambiar con este tema de la pandemia, pero yo no sé qué tan cierto sea eso, que esos mercados vayan a cambiar tanto, ¿no? Obviamente, pues los mercados son muy dinámicos, ¿cierto? Pero siempre y cuando haya demandantes, obviamente buscarán los oferentes cumplir y llegar, ¿cierto?, a suplir todas esas demandas. Entonces, eso es parte de todo lo que está haciendo las grandes industrias manufactureras y de la China, precisamente, y por eso hay una pelea, y hay una pelea todavía casada, bueno, a diferencia del tema de la pandemia y eso, pero es una pelea comercial, precisamente de hegemonía comercial entre China y Estados Unidos. Fíjense que llevamos ya como 3 años con esa pelea, ¿no? Han subido aranceles Estados Unidos, después se ponen de acuerdo, después hacen como una tregua, después stand-by, y después vuelven y pelean, después vuelven y suben los aranceles, después pelean, digamos, con las grandes empresas. Entonces por ahí sancionaron a Huawei o Huawei, como la quieran llamar. Después hicieron un tema de Google, ¿cierto?, que no tenía que utilizar el Android o el sistema Android si no pagaba regalías o pagaba los derechos intelectuales, los derechos de autor como tal. Entonces ha sido una pelea dura por muchos frentes, pero es una guerra comercial, ¿cierto? Una guerra comercial entre China y Estados Unidos, sobre todo por el tema de la hegemonía comercial, porque es que eso ha hecho que China crezca a unos niveles altísimos, ¿cierto? Bueno, en esta época ha bajado ese crecimiento, pero la ha puesto en una posición muy fuerte a nivel mundial, y se habla de que al ritmo que iba, pues dado el tema de la pandemia, a todos ha afectado, la economía está afectada en todo el mundo, pero si siguen a estos ritmos, si siguen en los desarrollos, se habla de que China podría convertirse en la primera potencia mundial. Entonces, y por eso Estados Unidos pues sigue siendo la potencia mundial, la primera potencia mundial en este momento, pero obviamente está en esa pelea para que las empresas, para que los vuelvan a los Estados Unidos y se genere mayor valor y haya crecimiento económico en Estados Unidos. Pues hay una serie de cosas que hacen pues que crezcan las economías. Entonces, en eso está Estados Unidos. Pero obviamente con esta pandemia todos estamos afectados de muchísimas maneras, obviamente, y sobre todo ha sido muy golpeada la economía mundial, muy golpeada la economía de todos los países, y tanto países fuertes como Estados Unidos y con mayor veras China, pues que arrancó. Obviamente China también ya empezó su tema de reactivación económica. Entonces, como todos los países, de una forma u otra, nosotros vamos a arrancar hoy día reactivación económica más fuerte, pero lo que yo sigo insistiendo, pues con todo respeto y todo cariño para todos mis alumnos también, yo sé que se necesita trabajar, pero nos toca cuidarnos muchísimo,
porque todavía el tema del virus sigue por ahí, ¿no? Bueno. Entonces, mercados virtuales, pues ya sabemos, ¿no? Eso es lo que está en boga precisamente. Por eso la empresa más grande del mundo en este momento, que es Amazon, pues es realmente un mercado virtual. Fíjese que Amazon previó que las personas iban a utilizar mucho el Internet y por eso le apostó. Eso es una apuesta realmente al Internet y por eso ha crecido a tan altos niveles. Los visionarios siguen insistiendo en eso, ¿no? Que todo va a cambiar mucho las costumbres, las cosas, y va a seguir siendo la virtualidad parte de nuestras vidas ahora, ¿no? Ya es, en esta pandemia es total la virtualidad, ¿no? Debido a esto somos virtuales totalmente ahora. Bueno. Entonces, los mercados son dinámicos, cambian. Hay toda una teoría de los mercados, precisamente. Los mercados son fundamentales para que haya el crecimiento, precisamente, el intercambio de bienes y servicios y crezcan las sociedades. También se debe tener en cuenta que en la microeconomía, las decisiones que toman cada uno de los agentes anteriormente nombrados para cumplir ciertos objetivos. Entonces, hay que estudiar la microeconomía, las decisiones, es decir, por qué toman las decisiones las familias y qué afecta esa toma de decisiones de cada uno de los agentes. Tenemos aquí, por una parte tenemos consumidores y por otra tenemos productores. Y examinamos las relaciones que se presentan en estos casos. Bien, conozcamos un poco más sobre la microeconomía. Bueno, esta parte de la economía, la microeconomía, centra su análisis básico en lo siguiente. Primero, en los bienes. Entonces, muy importante, lo primero es los bienes. Hay toda una clasificación de los bienes, ¿cierto? Tenemos básicamente lo que llamamos bienes económicos o no económicos o bienes libres. Entonces, los bienes económicos son los que han tenido alguna transformación y de valor, ya sea por los factores de producción, ¿cierto? Por la mano del hombre, básicamente, y se han transformado y son bienes económicos. Los bienes libres, o los bienes no económicos, que siguen siendo bienes, pero obviamente ahora tiene otra preponderancia, que son bienes medioambientales, bienes difíciles, obviamente, también de controlar y de cuantificar. Entonces, por ejemplo, un bien libre es el aire, por ejemplo, ¿cierto? El otro bien libre, pues es el agua, pero obviamente estamos con problemas y se dice que el nuevo petróleo va a ser en un futuro la famosa agua potable, ¿no? Porque, pues sí, existe ahí cualquier cantidad de agua, pero no tanto agua potable. Pero sigue siendo un bien libre. Los bosques, la arena, por ejemplo, las playas, se supone que son bienes libres, ¿no? Bueno, entonces la clasificación más grande son entre bienes económicos y bienes no económicos. Es decir, ¿qué bienes o servicios producir? Puede ser del sector primario. Entonces, esa es una de las preguntas que se hace en microeconomía. Cuando uno, y así de sencillo, cuando uno está en una economía doméstica, que se llama economía pequeña, pues uno lo que analiza es si vamos a suponer, en un pueblo, en cualquier pueblo pequeño en Colombia, entonces allá, vamos a suponer, hay una serie
de los tradicionales, ¿no? Está en el pueblo, ¿quiénes están? El tradicional, que es el carnicero, etcétera, etcétera. ¿Quién más? La panadería, los panaderos, o sea, los que proveen las comidas. Bueno. Chismosos. ¿Quién más? ¿Quién dice Johnny? ¿John? ¿John Freddy? No, profe, los chismosos. Los chismosos. Bueno, entonces, si uno entra en ese tema, pues uno lo que, si quiere ponerse a producir algo, ¿cierto? Entonces empieza a mirar qué hay en el mercado y empieza uno a decir, bueno, ¿qué puedo producir? ¿Qué bienes o servicios puedo producir para esta comunidad, para este mercado, el mercado de mi pueblo? Entonces, miro a ver qué es lo que hace falta, ¿no? Muchas veces. Y me pongo a pensar, ¿qué bienes o servicios puedo producir si estoy en un determinado mercado? Del sector secundario, del sector terciario o del sector cuaternario. Inclusive ya hay sector quinario. ¿Habíamos hablado de esos sectores alguna vez o no? Lo hablamos, ¿cierto? Hablamos con los tres principales sectores. ¿Cuál es el primario rápidamente, recordando? El agrícola, profe. El agropecuario. Agricultura, agrícola. El agrícola, sí, agropecuario que llaman, ¿cierto? El manufacturero. Ese es el secundario, ¿cierto? Y el de servicios. Y el terciario es el de servicios. Muy bien, listo. Servicio. ¿Cuál? ¿Quién dijo algo? Ok. No, lo que habíamos hablado era que este sector terciario realmente... ¿Pero cuál es el cuarto? ¿Nanotecnología? El cuarto es el de investigación y desarrollo. Lo que pasa es que inclusive se cambió ahora, y eso lo vamos a revisar. El terciario, que es el sector servicios, se amplió, se partió, digámoslo así, a el sector terciario quedó como los profesionales, y lo que es todo el desarrollo de información, consultoría, de esa área de servicios en el que, digamos, se busca el conocimiento como tal o la investigación y desarrollo, lo pusieron como el cuarto sector. El sector quinario ahora es el nuevo sector que llaman como el sector de la creatividad, que es lo que el famoso sector, digamos, como de la economía naranja. ¿Sí se acuerdan de ese tema? La economía de la creatividad. Entonces, ese es como el sector quinario que están manejando en este momento. ¿Ok? Edwin, ¿sí te respondí? Sí, profe, muchas gracias. Vale. Ok, entonces... Profe, qué pena. Antes de continuar, ¿me puede repetir el Martín, ¿no tiene dónde más? Perdón. Terciario es de servicio, cuaternario. Perdón, que es que no oigo. Es que estamos por ahí hay alguien por debajo. Bueno, perdón. ¿Quién estaba preguntando? Perdón. Yo, Jorge. Jorge, ok. Jorge, cuéntame. Decías que me pueden repetir el terciario y el cuarto. Ok, entonces el terciario es servicios. Sí. Pero entonces, como se partió en cuaternario y quinario, son los otros dos sectores, o sea, el cuarto sector y el quinto sector se llaman cuaternario y quinario. Entonces, el cuaternario, entonces, ¿cómo quedó el terciario? Sector servicios, pero sobre todo los servicios profesionales. El cuaternario, los servicios, digamos, de investigación y desarrollo del conocimiento, la búsqueda del conocimiento, desarrollar el conocimiento. Y el quinario, el de sector de la creatividad, en el que está toda una serie de industrias. Está toda la industria, por ejemplo, ahí está la industria, el arte, está el cine, el teatro, ¿cierto? Toda esta serie de industrias, inclusive los libros de la creatividad, ¿no? Sobre todo el tema del desarrollo
de la propiedad intelectual, básicamente. Entonces, ese sería el sector quinario. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Vale. También tiene en cuenta a los precios. Es decir, ¿cuánto pagar por un bien o por un servicio? Entonces, ¿cómo se forman los precios? Si se forman los precios es en los mercados, ¿cierto? Algo muy importante para que lo vayamos viendo. Obviamente, ¿cómo se forman esos precios? Eso se forman los precios precisamente normalmente por la oferta y la demanda, ¿cierto? Entonces, en esa interrelación entre oferta y demanda, habrá algunos demandantes o consumidores que están dispuestos a consumir, a comprar cierto tipo de bienes a determinado precio, ¿cierto? Y de pronto, en esa interacción precisamente con los vendedores, con los oferentes, ellos estarían dispuestos también a ofrecer determinada cantidad de producto a determinado precio. Cuando se juntan esas dos ofertas y demandas, ¿cierto? Es que encontramos el famoso punto de Equilibrio. equilibrio. Es el famoso punto de equilibrio ¿de qué? Del mercado, ¿cierto? Equilibrio de mercado. Cuando tengo a nivel de la empresa, ¿qué punto de equilibrio? Esto es a nivel del mercado. El punto de equilibrio que yo busco en la empresa, ¿cuál es? Cuando mis ingresos y mis gastos son lo mismo. Ingresos, exacto, muy bien. Entonces, El costo de producción se mide igual a la inversión, a los inventarios que nosotros tenemos. pero sobre todo que los ingresos es igual a por el punto de equilibrio es igual a los costos, ¿no? El básico. Entonces, uno busca que la empresa, cuando uno arranca una empresa, y entonces dice, necesito ver cuál es mi punto de equilibrio, es decir, que todos mis costos y gastos estén cubiertos por mis ingresos. Ahí es cuando, y es muy importante entender cuál puede ser el punto de equilibrio de uno. Porque en esa misma proporción soy sostenible más rápidamente o tengo que hacer inversiones o buscar capital de inversión para sostener la empresa hasta que cambie el punto de equilibrio a tener ya beneficios. O sea, ese punto, digamos, el punto de equilibrio en una empresa es un punto de quiebre. Punto de quiebre muy importante. Entonces, por eso, uno siempre hace un análisis de cuál es el punto de equilibrio en la empresa, cuál es el punto de equilibrio, digamos, en el sector, cuál es el punto de equilibrio de determinado producto, por ejemplo, también, que uno puede hacerle el análisis. Este producto me está dando punto de equilibrio para la empresa en tal proporción. Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes tenerlas en cuenta. La microeconomía hace ese análisis. Hace dos cosas muy importantes para ese tipo de análisis. Obviamente, ¿cuál es la principal función la principal función de la empresa? La función de producción. En esa función de producción, ¿cierto? Analizo costos. Entonces, ¿qué hago? Estoy siempre buscando en una empresa maximizar, es el tema de optimizar. Uno en la optimización, ¿qué hace? O maximiza o minimiza. Acuérdense, optimización o lo puede hacer maximizando o minimizando. Entonces, en una empresa, ¿uno qué maximiza? Trata de maximizar los gastos. Beneficios. Los beneficios. Maximizar. Y minimizar lo que tú dices, los gastos y los costos. Minimizar. Tiempos, los tiempos.
Los tiempos también, pero entonces ese ya es un tema en la producción de optimización de la producción, que uno entonces hace un análisis operativo, los famosos análisis operativos de tiempos y movimientos, ¿cierto? Acuérdense que eso lo vimos un poquito en principios de administración, Taylor y Fayol, acuérdense. Y entonces decía que la producción se debía optimizar y había que hacer análisis de tiempos y movimientos. Y en función de eso, para optimizar los tiempos, obviamente, entonces había que ver cómo se podía optimizar, mejorar los tiempos y los movimientos de los trabajadores. ¿Para qué? Para la mayor productividad. Acuérdense de eso. En la medida en que optimicemos, vamos a estar siendo más productivos. Las empresas precisamente buscan todo el tiempo eso, cómo ser más productivas. Porque uno de los factores preponderantes en una empresa es buscar ser lo más competitivos posibles. En la medida en la que uno sea competitivo en el mercado, pues tiene que haber sido muy productivo, haber sido efectivo, tener una buena producción, haber tenido una optimización de costos y gastos, y por eso maximiza. En función de esa misma optimización, maximizaría los beneficios. Porque se necesitan beneficios ¿para quién? Para pagar los famosos dividendos, para pagar, obviamente, primero, pagarle a los trabajadores los salarios y tener un salario, obviamente, equivalente y decente y que le dé ingresos a nuestros trabajadores, a los trabajadores, ¿cierto? Ingresos para las familias. Entonces, ahí es un mercado muy importante y por eso las empresas generadoras de trabajo son muy importantes para la sociedad. ¿Ok? Entonces, ahí arranca, pero el fin último de una empresa es obtener utilidades y rentabilidades. Ese es el fin último de la empresa. ¿Sí? Como el fin último de la economía como tal es la mejor vida posible del ser humano. Para eso es la economía, para tener la mejor vida posible del ser humano. Ok, pero bueno, sigamos acá. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto pagar por un bien y servicio? Entonces, oferta y demanda. De igual manera, se tiene en cuenta a los mercados. Es decir, ¿dónde y para quién producir? ¿Dónde y para quién producir sería la pregunta? La respuesta a eso lo tienen que dar los mercados con oferta y demanda. Es decir, ¿qué es lo que pasó precisamente ahorita en la pandemia? O sea, el mercado cambió, entonces dice, ¿dónde y para quién producir? Entonces, se intensificaron obviamente los temas agrícolas ahorita y eso se mantuvo todo el tiempo, ha estado produciendo, todo el tiempo ha estado el sector primario, el sector de alimentos, produciendo precisamente dada esta situación, ¿no? Entonces, hay municipios de Boyacá, por ejemplo, que antes han incrementado sus horas laborales, ¿cierto? Porque pues han tenido que cosechar más, han tenido que sembrar más, cosechar. Entonces, ¿por qué? Porque pues la demanda cambió, o sea, aumentó en el sector alimentos. Todo el mundo sigue consumiendo obviamente alimentos, pero es un tema que es de subsistencia básicamente. Entonces el mercado les dijo, pues, y obviamente siempre ese sector nunca estuvo cerrado, el sector alimentos nunca ha estado cerrado. Inclusive, acuérdense que hubo un tema de la famosa plaza de mercados de Corabastos, que hay, inclusive hubo un tema de COVID por allá, ¿cierto? Pero aún así solamente cerraron un sector, iban a cerrarla toda la plaza, pero eso es imposible. Y lo que hicieron fue, obviamente, hacer el tema de desinfección, seguimiento,
a toda la propagación y después de eso cerraron obviamente parte de las bodegas, pero de resto siguen funcionando, ¿no? Cambiaron un poquito también los esquemas de horarios y todo eso en las plazas, pero sigue vigente y abierta la plaza. Entonces, ¿dónde y para quién producir es la pregunta para los mercados? Conocer sobre la oferta y la demanda. Responder a preguntas como ¿en cuáles lugares del mundo es más rentable producir un iPod? ¿Para quién producir una ropa? ¿Para los hombres o para las mujeres? ¿En cuáles estratos de la ciudad se podrán vender más bombillas ahorradoras de luz? ¿En el estrato 1, en el 2, en el 3? ¿O cuál es el mejor lugar de la ciudad para vender frutas y verduras? Y finalmente, se tiene en cuenta o centra su análisis en los agentes económicos como tal, en el enfoque de su interacción y de su interrelación. Entonces estudia cómo los agentes económicos interactúan y se interrelacionan en los mercados, ¿sí? Eso es lo que hace la microeconomía. Es decir, cómo son las ofertas, cómo son las demandas, cómo son los mercados. Recordemos que los agentes económicos estaban constituidos por las familias, las empresas, el sector público y el sector externo. Acuérdense los cuatro agentes. Y el sector externo también, ¿no? Entonces, esos son los 4 agentes económicos, siempre para que se acuerden. Familias o los individuos, las empresas, los productores, ellas dos, familias y empresas, hacen el sector privado, tradicionalmente. Y el sector público es el famoso sector, el Estado, ¿cierto? Es el que normalmente es el sector público. Y el sector externo es el famoso sector internacional o el sector de exportaciones e importaciones. Es el famoso sector externo. Pero ese es el mercado internacional, Entonces tendríamos también ese juego, tanto mercado interno como mercado externo. Entonces estos 3 normalmente manejan el mercado interno, conforman el mercado interno, que son las familias, las empresas y el Estado, el mercado interno, y el mercado externo, obviamente del país como tal, pues tiene que ver nosotros también, estos 3, tanto las empresas como los individuos, o sea, las familias, como el mismo Estado, que exporte e importe a otros estados, a otras familias y a otras empresas en el exterior. Fíjense que es todo ese juego. Pero los 4 agentes fundamentales de la economía son los 4. Sector externo, agente externo, digamos, las familias, conformado ¿por qué? Por las familias, las empresas y el sector público del resto del mundo, de los otros países. ¿Cierto? ¿Estamos bien? ¿No? Sí, profe. ¿Quién dijo que no? Sí, señor. Sí, señor, profe. Ah, bueno, vale, listo. Vale, listo. Bueno, pero continuemos. Se considera que la microeconomía surgió con el famoso libro de Adam Smith, apuntémoslo por aquí, Adam Smith, Estudio sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, publicado en 1776. Pero sin embargo, el mayor contribuyente del análisis microeconómico ha sido Alfred Marshall. Bien, él fue un economista británico que realizó una de las principales obras de economía titulada Principios de Economía y lo publicó en el año de 1890. Ok, entonces, obviamente el padre de la economía moderna, así se le llama, el padre de la economía moderna es el famoso Adam Smith. Adam Smith, inglés también, hizo el famoso libro de El estudio de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Se le conoce como la riqueza de las naciones, sintetizado, digámoslo así.
Y Alfred Marshall fue el primero en temas de ciencia económica como tal. Creó el primer libro de estudio para que uno pudiera estudiar, y se llamaba así, Principios de Economía, en 1890. Hay otros que obviamente siguen aportando a la microeconomía, pero la microeconomía es la base, digamos, de la macroeconomía. O sea, se está viendo otra perspectiva, una perspectiva individual versus la macroeconomía, que es una perspectiva global, ¿cierto? Es una visión agregada, una visión sumada de todo lo que pasó en los agentes económicos individuales, pero obviamente sumado, pues genera toda una visión, ¿cierto? Una visión global de cómo se está moviendo el país. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, obviamente, tiene una incidencia, por pequeña que sea. Pero en la misma medida en la que sea aún más cantidad de agentes individuales que hagan lo mismo o que tengan cierta tendencia, pues va a generar unas tendencias globales o unas tendencias, digamos, de país, que es lo que sucede normalmente en las economías, digamos, domésticas, que tienen incidencia en las economías internacionales. Entonces, pero la microeconomía no es que se separe, no es que sea solo una rama de la economía, sino que se complementan con la macroeconomía. ¿Ok? Bueno. Pero un momentico, creo que... Durante muchos años este texto fue el más utilizado para comprender sobre la materia. Bueno, ahora veamos cuáles son las vertientes de la microeconomía. Es decir, desde ese tiempo de Alfred Marshall, veamos en qué se ha constituido el estudio de la microeconomía. En primer lugar, tenemos la teoría del consumidor. Es muy importante, digamos que se ha manejado como las vertientes de la microeconomía y se estudia, digamos, como estos tres bloques, son como tres bloques. Entonces, miremoslas rápidamente. Que se apoya en temas de análisis como la preferencia del consumidor, restricción presupuestaria, la función de utilidad y las demás que ayudan al estudio de la teoría del consumidor. De otra parte, tenemos otra vertiente de la microeconomía, como es la teoría del productor. ¿Cierto? Entonces, está la teoría del consumidor, la famosa demanda, obviamente, pero también está la teoría de la producción. Entonces, lo que estábamos hablando, la teoría de la producción tiene que ver con todo el tema de costos, gastos, maximización de beneficios, véalo ahí, ¿cierto? En cambio, digamos, como la función fundamental de la producción, obviamente, pero acá, miren lo importante de compararlo. En la teoría del consumidor está la famosa función de utilidad. La utilidad en términos de satisfacción, es decir, cuánto satisfacen los bienes y productos que nosotros compramos, ¿cierto? Es cuánto suplen nuestras necesidades y nos dan satisfacción los productos que nosotros compramos, ¿cierto? En términos de satisfacción, nuestra utilidad. Y se apoya en la función de producción, maximización de beneficios, curvas de costes, entre otros temas. Y también se apoya del estudio de la estructura de los mercados. Aquí vamos a ver los modelos de competencia perfecta e imperfecta, estudiados uno a uno a profundidad. Para finalizar, recordemos entonces que la microeconomía estudia. Entonces, se ven tres grandes bloques, así normalmente está partida la microeconomía, más sin embargo, acuérdense de lo que les acabo de decir, obviamente todo esto es el estudio individual de cada uno de estos agentes y su interacción en nuestros mercados, es importante tenerlo en cuenta,
Más sin embargo, todo ahora se mide en función precisamente de el crecimiento económico, es decir, son temas macroeconómicos. Cuando ustedes miran en un periódico, normalmente en el periódico, creo que les mandé por ahí el periódico Portafolio para que vieran los índices ahí detrás. La mayoría de los variables económicas que se analizan son variables macroeconómicas, pero tienen que ver precisamente con todo lo que ha pasado en las variables microeconómicas, sino que obviamente la sumatoria de todas, o sea, el agregado de todas, pues dan las famosas tendencias y si hay crecimiento o no, efectivamente. Entonces, es muy importante entender la importancia de la micro que nos da todo el desarrollo de la macro también. ¿Vale? Entonces, encontramos estructura de mercados, los modelos de competencia perfecta. Digamos que uno podría clasificarlo en dos grandes temas en economía. En esta estructura de mercados uno puede decir que hay el modelo de competencia perfecta y los demás son modelos de competencia imperfecta. Como son los modelos de competencia imperfecta, estarían el monopolio, el oligopolio y la competencia monopolística. ¿Ok? Bueno, vamos a mirar esto, a terminar aquí. El comportamiento y las relaciones de los agentes económicos individuales en sus interrelaciones e interacciones. Entonces, volvamos a oír. Entonces, él definió al final de nuevo microeconomía. Y las relaciones de los agentes económicos individuales en la teoría del productor y se apoya en la función de producción, maximización de beneficios, curvas de costes, entre otros temas. Y también se apoya del estudio de la estructura de los mercados. Aquí vamos a ver los modelos de competencia perfecta e imperfecta estudiados uno a uno a profundidad. Para finalizar, recordemos entonces que la microeconomía estudia el comportamiento y las relaciones de los agentes económicos individuales en sus interrelaciones e interacciones. En sus interrelaciones e interacciones. ¿Ok? Bueno, muchachos. Acá tenemos esta presentación, ustedes la pueden bajar de la plataforma, ¿cierto? Esta presentación la hice yo en este tiempito de lapsus que tuve. Entonces miramos, aquí está la clase. El lunes miramos este video que es chévere y hacemos el análisis de lo que tenemos del mapa mental de la microeconomía y de los agentes económicos y factores de producción más en detalle. Pero ya hemos adelantado bastante. Bueno. Entonces, acá tenemos esto que quiero mostrarles rápidamente. Lo pueden bajar. Este es un documento en PowerPoint. Está aquí. Lo pueden bajar. Oiga, pero ¿por qué? Ah, ya.
Y se toca descargarlo, profe, para que lo dé ver. Ah, ok. Hasta aquí, listo. Ok, entonces, ¿ahí sí lo están viendo en PowerPoint? Sí. Sí, profe. Sí. Ok, este es un archivito que Sí, señor. yo hice por sugerencia también de otros compañeros. Pues yo he sido más fanático de hacerlo con mis manos pero alguien me decía que mis letras a veces eran un poquito difíciles, pero no importa. De todas maneras voy a tener algunos mapitas mentales que yo he hecho, los he escaneado y ahí están. Bueno. Entonces me voy a presentación con diapositivas y desde el principio. Listo. ¿Esto lo estábamos viendo ayer o no? Sí, un pedacito. Sí, señor, Alcanzamos profe. como hasta el párrafo 3 de la siguiente diapositiva. Este ya lo vimos. Sí, Significado de la economía. ¿Sí? ahí quedamos. Ahí quedamos. Listo. Entonces, acuérdense de eso. Las actividades económicas abarcan 3 fases: producción y distribución y consumo. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son las fases de las actividades económicas? Ustedes me tienen que decir, son la producción, la distribución y consumo. Siempre son esas 3 fases de las diversas actividades, económicas. Y tenemos las famosas actividades económicas planteadas, ¿cierto? Como algunos los confunden con los famosos sectores económicos, ¿cierto? Entonces, tenemos los sectores económicos, el primario, secundario y terciario, cuaternario y quinario. ¿Qué decimos? Que en todos los sectores económicos, ¿cierto? Tenemos esas 3 fases: producción, distribución y consumo de alguna fórmula. Entonces, por ejemplo, vamos a organizar un ejemplo del sector primario. A ver, vamos a poner, por ejemplo, la minería, el sector primario. Entonces, el sector primario en minería, vamos a suponer que es minería del carbón. Tenemos producción. ¿Cuál es la famosa producción? Es la famosa producción de la mina. ¿Explotación? La explotación de la mina, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo en la producción? ¿Cuál es el proceso de producción ahí en una mina? Entonces, es entrar, excavar, crear túneles en la mina, todo eso es parte del proceso de producción, llegar a la veta y empezar a extraer el carbón. Entonces, eso genera una cantidad de toneladas de carbón extraídas y eso es lo que se le llama producción minera. Entonces, por eso el Cerrejón, vamos a poner Cerrejón. Cerrejón está explotando una serie de vetas, ¿cierto? En La Guajira. Y entonces ellos dicen, estamos produciendo 40 millones de toneladas año. Eso es lo que están produciendo. Y hablan de exportaciones parecidas, ¿cierto? A veces hablan inclusive de un poquito más de exportaciones, dependiendo de la época, y hablan de que se lograron exportar, por ejemplo, 40 millones de toneladas. De pronto hay una diferencia entre 1 o 2 toneladas de acuerdo a la producción, ¿cierto? Entonces, y hablan de exportación, que eso ya es otro tema, de 40 millones de toneladas. Pero de producción es lo que están en promedio produciendo. Normalmente las minas más grandes y sobre todo minas de ese tipo de carbón producen ese tipo de tonelajes, 40 millones, es mucha producción, una producción muy grande y es una producción de exportación. Entonces, eso es sector primario, pero vamos a mirar sector secundario, un sector de transformación, por ejemplo, Arturo Calle. Ah, no, Arturo Calle no es, bueno, sí, en un área tiene las dos, ¿no?
Entonces ahí tenemos producción, la distribución, ¿cierto? Entonces la distribución se hace, devolvámonos rápidamente al sector primario. La minería, ellos cómo están exportando, o sea, digamos, cómo hacen la distribución. Entonces la distribución lo hacen vía carrotanques al principio para determinadas exportaciones, pero de resto tienen exportaciones en barcos. Entonces, y tienen un ferrocarril para transportar, ¿cierto? Para transportar el carbón. Entonces, el Cerrejón tiene una gran producción, 40 millones de toneladas del producto, tiene una distribución que la hace precisamente con su logística, distribución a puerto, la distribución a puerto, ¿cierto? Y el consumo, básicamente, de ese carbón, en ese sector, que es el carbón térmico, es para las termoeléctricas del mundo para producir energía. Entonces, el consumo es energético. Fíjense lo interesante de eso. Y cada industria y cada empresa precisamente tiene las tres fases de producción, distribución y consumo. En la distribución también hay una fase o parte de la misma distribución que se llama comercialización, la famosa comercialización. Y todos los entes económicos, pues, que están en estas actividades económicas o sectores económicos, pues las empresas obviamente hacen parte o son parte o tienen las tres o son parte de alguna de las tres fases económicas. Las tres fases de las actividades económicas. O están en producción, o están en distribución y o consumo. Entonces, en la medida en la que están en las tres, están integradas en la cadena de valor, normalmente. ¿Ok? En toda la cadena de valor. Esto de acá es lo que se llama, cuando están en producción, distribución y consumo, las tres, ¿cierto? Es la famosa cadena de valor. Acuérdense, Michael Porter, cadena de valor. Yo me acuerdo lo que les he dado de clase. Por eso les traigo todas estas cosas a colación, porque todo tiene concatenación. Y lo que hago muchas veces cuando yo les digo estas cosas es recordarles cosas que ya hemos visto. Por eso las empresas tienen su famosa integración en la cadena de valor, Michael Porter. Acuérdense, producción, distribución y consumo. Bueno, las actividades. El origen etimológico ya lo habíamos visto. También que significaba préstamo, del latín oikonomía y del griego oikonomía, que es la dirección o administración de una casa. Derivado de oikonomos, que es el administrador, el intendente, formado de oikos, casa, y nomos, reglas, leyes, administración. Inicialmente se refería a la buena administración de la casa. Posteriormente se generalizó a cualquier tipo de administración. Entonces, ese es el significado de la economía, administrar bien la casa. Por eso es que nosotros decimos, utilizamos mucho el término económico, ¿no? Estamos economizando agua, estamos economizando recursos, ¿cierto? Lo que estamos diciendo es como ahorro, como eficiencia. Muchas veces lo ponemos la economía como ahorro y eficiencia. Bueno. Listo, definiciones de economía. Mira, aquí hay varias definiciones de economía. ¿Qué es economía? Como ciencia económica, es una ciencia social inexacta, ¿cierto? Que estudia, entre otros, lo siguiente: la extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. La forma o medios de satisfacer las necesidades humanas mediante los recursos limitados. Ahí tenemos que las necesidades humanas son, ¿qué? Normalmente, en contraposición, las necesidades humanas son, ¿qué? Ilimitadas o infinitas. Acuérdense del universo, como el universo es infinito. Las necesidades humanas
son infinitas. Entonces, fíjense que eso es difícil para la economía, ¿cierto? Porque si las necesidades humanas son infinitas, eso nos lleva con unos recursos limitados y finitos a optimizar, a racionalizar, ¿cierto? Nos lleva a una problemática de escasez en la que tenemos que tomar la mejor decisión posible y tenemos que, ¿cierto?, mirar el costo-oportunidad. Famoso costo de oportunidad. Definición general. Bueno, y la forma en que las personas y sociedades sobreviven, prosperan y funcionan. Mire qué interesante. La forma, eso es economía, ¿no? La forma en que las personas y sociedades sobreviven, estilo la situación actual de la pandemia, prosperan, o sea, cómo vamos de nuevo a crecer, de nuevo a salir adelante, y cómo funcionamos también, cómo está funcionando la economía. Definición general. La economía es la ciencia que estudia cómo se organiza una sociedad para producir, o sea, ofertar sus medios de existencia que distribuidos entre sus miembros y consumidos por ellos, fíjate lo interesante, ofertar medios de existencia como alimentación, productos, distribuidos entre sus miembros y consumidos por ellos, los ciudadanos, los consumidores, permiten, demandan que la sociedad pueda producirlos, ofertarlos de nuevo. Las sociedades, realmente las industrias, las empresas puedan producirlos para ofertarlos de nuevo y así sucesivamente, ¿cierto? Empieza a crecer el ciclo, consumo, oferta, proveyendo con ello de una forma constantemente renovada la base material para el conjunto de la reproducción de la sociedad en el tiempo. Esa es la base de la sociedad, la oferta y la demanda, ¿cierto? El mercado, la creación, cómo se organiza la sociedad. Entonces, la economía, más allá del enfoque de los procesos económicos, extracción, transformación, producción, distribución y consumo, el análisis económicus se ha aplicado a múltiples áreas de negocios, finanzas, derecho, ética. A ver. Como el derecho, hay derecho económico inclusive. La ética, se habla de ética como ética económica también. Inclusive en temas como la corrupción, precisamente, es todo un análisis económico. ¿Por qué se da la corrupción? La educación, la religión, la familia, el crimen, la política, la elección pública, las instituciones, la guerra. Se habla de que la guerra, normalmente las guerras tienen sentido económico o son razones económicas. La ciencia y el medio ambiente. En el cambio al siglo XXI, el expansivo dominio de la economía. ¿Qué? Señor. Señor, ¿no ves? Una duda, la economía, profe, qué pena interrumpirte. No, tranquilo. La economía, ¿qué tiene que ver con la religión? O sea, lo que pasa es que la religión precisamente sobre la base de las creencias de los seres humanos, la religión, las religiones, digamos, tienen una connotación económica en función, digamos, de esa moralidad y de esa ética promulgada por esa religión en la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Pues los cristianos tienen también esa situación de control religioso, digámoslo así, o de fe religiosa, como todas las diferentes religiones, y eso tiene una connotación económica también. O sea, todo está interrelacionado. Entonces, por ejemplo, para nosotros,
el tener, vamos a ponerlo con un ejemplo sencillo. Nosotros creemos en la sociedad como tal, en la familia, y la base de la sociedad es la familia, y lo lógico es que nosotros tengamos una sola mujer. Pero los árabes tienen otra situación, ¿cierto? Que ellos piensan que pueden tener muchas mujeres, pero entonces vamos a ponerlos en términos de hogares. Las familias y los hogares acá son monógamos, y en cambio allá son polígamos, ¿cierto? Entonces, pero todo eso tiene una connotación económica. Obviamente, pues es más difícil, si no se tuvieran los recursos como los tienen muchos de los árabes, pues mantener unas familias, mantener una casa, ¿cierto? Y también lo vemos en términos de esas creencias y de esas situaciones que alienan, por ejemplo, a la mujer. Mucho más libre el tema de desarrollo de la personalidad de la mujer, por ejemplo, en este tipo de religiones. En cambio, en la religión allá, la religión musulmana, pues obviamente está mucho más sesgada, y entonces las mujeres hasta ahora están empezando. Por ejemplo, antes la mujer no tenía derecho a comprar nada. La mujer no tenía derecho allá en los musulmanes a comprar. Entonces eso tiene una connotación totalmente económica, obviamente, y de los mercados. Hasta ahora es que están empezando a darse cuenta y a cambiar, que las mujeres tienen todo un mercado, obviamente, el mercado de la moda y todo eso. Entonces usted ve ahora sí centros comerciales y toda esta serie de cosas en las que las mujeres están comprando. Pero por eso la religión tiene toda esa serie de cosas también, connotaciones a todo nivel económicas. ¿Sí? Es ¿De que acuerdo? las religiones son el negocio más grande del mundo, pues. Como tal, porque también, el famoso tema de los diezmos, ¿cierto? Acuérdense de eso. Había una frase por allá que hablaba, inclusive, a raíz de eso nació el protestantismo, ¿cierto? Porque decía que primero pasaría un camello por el ojo de una aguja, que un rico llegue al reino de los cielos. Entonces se veía la riqueza como si fuera algo malo en el cristianismo, en el catolicismo, y entonces de aquella época por eso salió el famoso protestantismo, porque dicen que la riqueza no es mala, la riqueza es buena, la abundancia es buena. Entonces fíjense que eso todo tiene una connotación económica. Hay muchas cosas de la ideología y de la ética y de la religión, de la moral, pues que tienen obviamente su connotación económica. Por eso se habla de que la economía es universal, se aplica a muchísimas áreas, ¿sí? Entonces, el fin último de la economía es mejorar las condiciones de vida de las personas en su vida diaria. ¿Ve? Interesante, ¿no? Bueno, muchachos, entonces ya me toca dejarlos. Yo quisiera estar más tiempo con ustedes. ¿De acuerdo? Listo, profe. Muchas gracias. Buenas noches. Esperen un momentico, no se me vaya tan rápido. Tienen que Muchas gracias. ponerse en cámara. Estamos todos. Y a ver, no sé por qué aquí no los estoy viendo a todos. Ahora sí, Leonardo Vega, no lo estoy viendo. Ok, Laura, sí, ya te estoy viendo. Michelle Zárate, no la veo. Juan, ¿qué pasó? El tocayo.
Bueno, Laura, estás muy aburrida. ¿Qué pasó? Me preocupas. No, profe, es que tengo al perrito acá y no puedo hacer mucho. Ah, bueno. Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo les ha parecido? ¿Chévere o no? ¿Interesante? Sí, profe. Bien, profe, gracias. Bueno, les voy a poner una tareita sencilla que me parece chévere para que lo vayan analizando. Hay que ver una película que es El Fundador. Todo el tema de cómo es la franquicia de McDonald's. Me parece bien interesante que lo miren, pero desde el punto de vista económico, porque hay que verlo desde ese punto de vista. Háganse el ejercicio de verlo este fin de semana y Es lo muy ven. buena esa película, profe. Es muy buena. Por eso, véanla, se llama El Fundador, sí. Y la analizamos y la miramos un poquito la otra semana, bueno. Hagan el ejercicio de verlo, de ver la película, dicen que es una de las películas, precisamente, lo dice Economipedia, que es una de las 15 películas más interesantes de economía y de finanzas. ¿Ok? Entonces nos vemos. Muchachos, mucha suerte. Profe, muchas gracias. Feliz noche. Hasta mañana, profesor. Muchas gracias, que tengan buena noche. Lo mismo, que tengan buena noche. Bendiciones para todos. Amén.